Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por Adidas este Q1 del 2022. Como ya seguramente sabréis, Adidas diseña, produce y distribuye ropa deportiva, es uno de los líderes mundiales junto a Nike y es una empresa pues que tiene bastante valor de marca, es algo que yo valoro muy positivamente ya que añade un valor al cliente que compra sus productos y por lo tanto es un incentivo, un móvil para que el cliente acabe materializando la compra. Y bueno, dicho esto, la empresa actualmente cotiza a unos 175 euros la acción, está bajando en el 3,77% hoy día 12 de mayo y tiene proyectadas en 2022 unas ventas de 24.000 millones, tiene un PER proyectado de 19 veces beneficio y capitaliza a unos 33.593 millones de dólares, por lo tanto es una empresa bastante grande. Actualmente paga un dividendo del 2% proyectado y se espera que en 2023 este se incremente al 2,47%. Por lo tanto es una empresa que ya vemos que remunera al accionista con dividendo, es una empresa con beneficios y que consigue, al menos parece, mantener el crecimiento de sus ventas. El caso es que Adidas tiene su máximo rival que es Nike y en 2006 compró Reebok a unos 3.800 millones de dólares. El tipo de cambio en ese momento no lo he mirado, pero estaría un poco similar a lo que está hoy en día, más o menos. Y resulta ser que la empresa recientemente pues ha vendido Reebok. Lo ha vendido por un valor de 2.100 millones de euros y por lo tanto la empresa ha acabado perdiendo dinero. Ya entonces tengamos en cuenta que Reebok es una empresa que tenía un margen bruto del 44%, facturaba unos 1.400 millones y ofrecía pérdidas a la compañía. Por lo tanto, aparte de destruir valor a través de la venta, es decir, comprándolo por un precio superior al que lo vendieron, además, durante estos años, que ya han sido bastantes, ha ido generando pérdidas. Ha sido una marca que no se ha comportado tan bien como ellos esperaban y por lo tanto cierran este capítulo vendiendo esta empresa. El vender Reebok no supone que Adidas no tenga negocio en Estados Unidos. De hecho, en su presentación, vosotros mismos podréis ir a verlo. Depende mucho de la West Part, o sea, del lado oeste del mapa, en el cual están dentro Europa y Estados Unidos y América Latina, los cuales pues les reportan la mayoría de sus ventas, mientras que en el lado de Asia las ventas de Adidas pues caen bastante. Y bueno, esto ya los especialistas del análisis técnico, pues si quieren comentar algo que lo hagan en los comentarios. Yo simplemente voy a resumir un poquito la gráfica, pues hay una tendencia alcista clara. Se ve como en 2008-2009 corrigió, también lo hizo en 2014, en el 2019 y también ahora desde máximos históricos podríamos decir que ha formado una especie de doble techo un poco cojo, pero fijaros con qué fuerza ha caído hacia la media de 100 sesiones. Es una media importante que debería mantener. No sé si logrará hacerlo como lo hizo en el 2009, pero fijaros que si hay una crisis o recesión, nos encontramos ya en una situación, en un precio algo clave. Y bien, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Adidas este Q1 del 2022. Vamos a empezar por la cuenta de resultados y vemos cómo las ventas crecen pese al impacto de Rusia. También hay que tener en cuenta que la guerra no empezó a inicios del trimestre y por lo tanto el mayor efecto de esta caída de las ventas se va a ver en el siguiente trimestre. Aún así, vemos como las ventas se incrementan un 0,6% y vemos como el margen de ventas ha caído respecto al trimestre 1 del año 2021, es decir, ha pasado del 51,8% al 49,9%. Esto de aquí es una dinámica bastante común en esta cuenta de resultados debido a que la mayoría de los gastos se incrementa, tanto los gastos fijos como los gastos variables se han visto incrementados. Por un lado vemos cómo los costes de las ventas se incrementan un 4,6% y luego otros gastos operativos, marketing y otros gastos se ven incrementado un 10,3%, un 18,5% y un 7,4% respectivamente. Por lo tanto es totalmente normal que veamos que el operating profit se caiga y descienda un 38,0%. Por lo tanto, los datos en este sentido son bastante negativos. Además, tened en cuenta que si esta dinámica del incremento de los precios se mantiene y las ventas acaban cayendo y viéndose afectadas por el impacto de Rusia y o una ralentización de la economía, veríamos cómo sus ventas decaen y que además su operating profit también lo haría. Vemos por otro lado pues que la empresa tiene ingresos y gastos financieros, mayormente tiene gastos, por lo tanto tiene deuda financiera. Ya veremos que es una deuda bastante controlable, con lo cual cuando lleguemos ya la comentaremos bien. Y vemos cómo la empresa
paga unos impuestos del 24,5% y 24,9% respectivamente en el primer trimestre del 21 y esto en el trimestre del 2022, y vemos que es una tasa totalmente normal, bastante óptima, y por lo tanto no veo ninguna cosa extraña. Y si continuamos adelante, nos damos cuenta que este beneficio neto es un 5,9% de las ventas, mientras que el trimestre del año pasado fue un 9,5%. Por tanto, podemos ver y apreciar que este incremento de los costes ha acabado generando un descenso del beneficio. Luego, aparte, tenemos las ganancias por operaciones discontinuadas, que son de 180 millones y son las que acaban pues inflando este beneficio neto. Ya veremos que este ejercicio la empresa ha desconsolidado Reebok porque ya ha formalizado la venta y ya ha empezado a cobrar todos los pagos correspondientes a esta venta. A final de cuentas vemos que pues gracias a estos beneficios de operaciones discontinuadas, la empresa pues tiene una rentabilidad del 9,2% frente al 10,5% del año pasado, y bueno, que decir que la empresa en este aspecto ha conseguido más o menos aguantar un poco el golpe, pese a que el beneficio por acción ha decaído un 38,3%. Y de nuevo, si tenemos en cuenta los beneficios de operaciones discontinuadas, vemos que el beneficio por acción sí que baja, pero lo hace de una forma más moderada. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo. Primero de todo vamos a ver qué es lo que ha sucedido en términos generales con el efectivo en la compañía. Vemos que la empresa pues ha perdido dinero, o sea, no ha generado efectivo como en otras ocasiones. Veamos cómo el trimestre del año anterior generó unos 112 millones de euros, mientras que este trimestre del año 2022 la empresa, debido a unas causas que después explicaremos, pues ha dejado de generar caja y de hecho la ha perdido unos 437 millones. Luego, en términos generales, también vemos que la empresa ha desinvertido unos 1.076 millones de euros y que por actividades de financiación han salido unos 1.465 millones de euros. Por lo tanto, vemos como la empresa ha visto su caja reducida a unos 778 millones de euros, y por lo tanto vemos como la caja respecto al trimestre del año anterior pues se ha visto reducida. Bien, en cuanto al flujo de actividad, vemos como la depreciación, amortización y otros gastos de impairment ascienden a 367 millones de euros, mientras que el año anterior fueron 278. Ha habido un incremento bastante notorio. Vemos que en cuanto a adquisición de activos, o ya sean de activos intangibles o planta propiedad de equipo, vemos como la inversión es mucho menor a lo que se va amortizando. Por lo tanto, vemos que en cierto modo, y también ya lo digo, es una de las características de este tipo de empresas tan maduras, es que acaben amortizando más de lo que invierten. Por lo tanto, en este aspecto pues veríamos que la empresa es interesante, dado entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la empresa ha acabado viendo que su actividad le ha generado una salida de 437 millones de euros. Por aquí lo que ya habíamos comentado, fijaros que esta empresa europea no invierte tanto en marketable securities como lo vienen a hacer la mayoría de las empresas americanas, y eso que tiene un cash, aunque tampoco es en exceso algo que digamos tiene mucha liquidez, pero está bastante bien. Y vemos como la empresa pues ha desinvertido, han llegado al balance unos 1.165 millones de euros en concepto de la desinversión de Reebok. Supongo que este era uno de los cobros que tenían programados para este trimestre. Pero ¿qué ha pasado? Pues que la empresa ha invertido prácticamente esto y más en la recompra de acciones. Esto lo ha hecho durante el primer trimestre. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ya la compra en sí ha salido un poco mal, porque al final de cuentas no le ha servido para crecer y afianzarse en Estados Unidos con una nueva marca y quitarle cuota de mercado a Nike, ya que ellos mismos ya tienen presencia allí con Adidas. Pero es que además ha invertido en acciones propias, y ya veis o ya habéis visto cómo ha sido el primer trimestre de este año 2022 para la cotización del precio de la acción, que ha caído con bastante fuerza. Por lo tanto, si este dinero se ha invertido pues en la parte alta de donde ha formado ese doble techo que comentábamos al inicio, pues muy probablemente ya haya destruido bastante valor. Por lo general, por el flujo de la financiación, vemos que la empresa pues paga sus intereses, paga sus leasings, y fijaros que no amortiza deuda. Apenas ha habido una amortización importante de deuda, y por lo tanto se mantendrá plana. Bien, anteriormente hemos dicho que la empresa pues ha recomprado acciones, y por lo tanto
todo lo que cobró de la venta de Reebok lo ha destinado a este propósito. ¿Y cómo afecta esto al patrimonio neto? Pues de la misma forma que el dividendo acaba restando en los ingresos retenidos o reservas de la compañía y acaban restando en el patrimonio neto, vemos cómo la recompra de acciones acaba restando y por lo tanto vemos que nuestro patrimonio, o el patrimonio de la empresa mejor dicho, pasa de 7.837 millones a unos 6.969 millones de euros. Por lo tanto, va a decrecer. Y bien, ya para finalizar vamos a comentar el balance de situación de la empresa a 31 de marzo del 2022. Lo primero de todo que vamos a ver es la posición de liquidez de la compañía. Vemos que tiene o atesora unos 3.050 millones de euros frente a los 3.828 millones de euros a principios de año. Lo que ya hemos visto en el estado de flujos de efectivo, la empresa ha empleado el cash en distintos aspectos o conceptos dentro de su empresa. Vemos que una de las mayores causas de este descenso de cash es el hecho que la empresa acumule más clientes y más existencias que al inicio del ejercicio, y eso lo podemos comprobar aquí. Vemos que a 31 de diciembre tenía 2.175 millones de euros en clientes y 4.000 millones en inventarios, mientras que ahora tiene en inventarios 4.500 millones y 2.800 en concepto de clientes. Por lo tanto, este cash que no tenemos aquí está empleado aquí. ¿Por qué? Porque hasta que no lo cobremos no va a pasar a esta parte de aquí. Por otro lado, vemos que el 60,84% del balance es activo corriente, por lo tanto tiene una gran proporción de activos bastante líquidos o convertibles a líquidos fácilmente. Por lo tanto, en este aspecto, y luego ya lo veremos en el pasivo, va a poder hacer frente a sus vencimientos. De hecho, tiene un fondo de maniobra positivo. Y dentro de este activo corriente vemos como no tenemos nada aquí, pero a principios de año teníamos activos mantenidos para la venta de 2.003 millones de euros y estos corresponden a Reebok. Y si nos vamos al pasivo, al menos yo no lo he visto, y disculpad si está, pero no veo ningún pasivo mantenido para la venta. Por lo tanto, la empresa que se ha vendido estaba libre de cargas y por lo tanto hemos vendido una empresa por 2.100 millones según la nota de prensa, con un valor contable de 2033. La verdad es que es un precio bastante ajustado, pese a ser una empresa con pérdidas. Es una marca bastante reputada y no sé yo, y seguro que muchos de vosotros sabéis más que yo, pues si está muy bien vendida la empresa. En este caso vemos que al final pues se ha vendido y se elimina del balance. En cuanto a activos productivos, vemos que la empresa tiene unos 2.245 millones de euros en cuanto a planta propiedad de equipo. Con esto produce sus existencias, el inventario que tenemos aquí acumulado, y vemos que este desciende respecto al trimestre anterior, y es que la empresa ha amortizado más de lo que ha invertido. Si comparamos el goodwill con el patrimonio neto, este solo supone un 17,79% del patrimonio neto. Por lo tanto, en este sentido el patrimonio neto no está muy comprometido. Además, siendo una empresa como es Adidas, vemos que está bastante saneada en cuanto a goodwill y por lo tanto es de apreciar, ya que la empresa significa que genera sus propias ventas gracias a su marca y no lo tiene aquí pues a raíz de compras y compras y compras de otras compañías. Y de este pasivo quiero comentar la deuda financiera de estos 2.462 millones. Ya vemos que apenas amortiza nada, y si lo comparamos con el cash vemos que tenemos una deuda financiera neta negativa. Por lo tanto, la empresa podría pagar la deuda de golpe. Si la comparamos con el patrimonio neto, pues vemos que también la empresa pues tiene una deuda inferior al patrimonio neto. Por lo tanto, podría responder con este patrimonio, es decir, con los activos. ¿Y qué activos podrían respaldar esta deuda? Pues la planta propiedad de equipo. Y a mí me parece muy bien que la empresa tenga esta deuda y que esté un poco vinculada a estos activos de aquí, porque significa que son garantías para los prestatarios, además de tener el cash. Pero tengamos en cuenta que si hay un momento muy difícil con muchas pérdidas, este cash desaparecería y por lo tanto lo que queda son las garantías, que son los activos fijos. Por lo tanto, en este sentido, en este aspecto tendríamos esto, aunque la empresa, visto lo visto, esta parte de patrimonio neto pues podría llegarse a endeudar más si lo necesitase para evitar esa supuesta o hipotética quiebra. Por lo tanto, así a modo de resumen, vemos una empresa que las ventas se mantienen planas. El impacto de Rusia y la desconsolidación de Reebok puede pasar factura,
ya veremos cómo se presenta en el siguiente trimestre. Tened en cuenta que los incrementos de los costes pues va a hacer que este operating profit pues disminuya y por lo tanto que el beneficio en consecuencia a estos incrementos de costes se vea reducido. Vemos que ha sido un mal trimestre este inicio de año, pues la empresa ha dejado de generar caja, de hecho ha perdido 437 millones a causa de su actividad, mayormente por el incremento de los clientes y de los inventarios. Además vemos que la empresa pues ha desinvertido, se ha quitado de encima un activo que no consideraba estratégico o importante y ese dinero directamente lo ha dedicado a recompensar a los accionistas mediante la recompra de acciones. Esto por un lado va a ayudar al beneficio por acción que se va a incrementar, es decir, como hay menos acciones en circulación, pues el beneficio si se mantiene como hasta ahora, pues el beneficio por acción se va a incrementar. Es una empresa con bastante cash, que lo más importante de este tipo de compañías es la gestión del activo corriente, dado que la estructura ya está hecha y lo único que tienen que hacer es mantenerla y intentar vender lo máximo posible, y esto Adidas lo puede conseguir perfectamente, dado que Adidas pues es una marca muy reconocida. Pero ver aquí cómo se le acumulan clientes y se le acumulan existencias. Veamos cómo se desarrolla el negocio en los siguientes trimestres. Por otro lado, la empresa pues no es una empresa compradora, no acumula grandes goodwills y veamos que tampoco tiene grandes deudas que sean losas debido a la compra de otras empresas. Es una empresa pues que crece bastante orgánicamente. Vemos una empresa bastante interesante, una empresa con una estructura financiera muy buena y la verdad que veamos cómo se desarrollan las ventas. Si la cotización baja no será porque tenga mucha deuda o cualquier otra razón, lo hará para corregir y ponerse a unos múltiplos bastante más razonables, ya que a mi modo de ver los múltiplos a los que cotizaba a día de hoy pues eran algo elevados o exigentes. Tened en cuenta, como hemos dicho en la gráfica anterior al inicio, que ahora mismo está en la media de 100 sesiones y por lo tanto muchos, yo no digo que sea así, estarán aprovechando para comprar. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado suscribiros, darle al like, hasta pronto.